Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo conjugación. Vamos a conjugar verbos. Aipota bellezare koshereje. Emosunsun. Emosunsun significa conjugar. Ñete vacuera ara. Los tiempos del verbo. Hoy vamos a dar un solo tiempo. Ara anagua. Ara anagua significa tiempo presente. Concepto. Ojeshauka ara oñeimejajina. ¿Qué significa tiempo presente? Indica el momento actual en que se realiza la acción del verbo. Tenemos el primer verbo, ñeteba. Ñeteba dice verbo, quiere decir verbo. El verbo po, po quiere decir saltar. Tenemos los pronombres personales en guaraní que son 7. She, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Que significa yo, tú, él, nosotros. Hay 2. Nosotros podemos decir ñande, como también podemos decir ore, ñande. Pe, vosotros, jaecuera, ellos. Hay una partícula prefija que se debe de utilizar. Con she se utiliza la a. Con de se utiliza la re. Con jae se utiliza la o. Con ñande se utiliza ya siempre y cuando el verbo sea oral. Ore se utiliza ro. Pe se utiliza pe. Jaecuera se utiliza la partícula o. Y luego se le agrega nada más ya el verbo, que en este caso es po. Y conjugar así. She a po. De re po. Jae o po. Ñande ya po. Ore ro po. Pe pe po. Jaecuera o po. Se carga la voz en la última sílaba o en la última vocal. Sería yo salto. Tú saltas. Él salta. Nosotros saltamos. Nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Sería la traducción en castellano. Tenemos el siguiente ñeteba, el siguiente verbo. En este caso, ñe. Ñe significa hablar. Y también están los pronombres personales. Shen, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. She lleva la partícula a. De la partícula re, jae la partícula o, ñande en este caso lleva ña, acá llevo ya. ¿Por qué ya? Porque el verbo es oral. Acá se utiliza ña porque el verbo es nasal. Cuando el verbo es nasal se utiliza ña en ñande. La única variante hay en ñande. Ore, ro, pe, jaecuera, o. Son las partículas prefijas. Luego se une nada más que el verbo. En este caso, ñe. She a ñe. De re ñe. Jae o ñe. Ñande ñañe. Ore ro ñe. Pe ñe. Jaecuera o ñe. Yo hablo. Tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Sería la traducción en el castellano. Les traje ñe'eyoayu. Ñe'eyoayu quiere decir oraciones, utilizando en el tiempo presente los verbos. Kame o ñe'e jata. Carmen habla fuerte. Sería la traducción. Lushi Jalui opo corapupe. Luciano y Luis salta en el patio. Opurajei jaecuera cotupe. Cantan ellos en la pieza. Umimita boejaope ombaapo. Esos niños trabajan en la escuela. Entonces, acá se utilizó los verbos y en una oración se van a dar cuenta que el verbo puede estar en el medio, al comienzo o al final. Entonces, así tuvimos nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.